Entonces, bueno, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a defender la esclavitud, pero no se escandalicen, es la esclavitud en la espiritualidad de San Luis de Montfort, ¿no? Este término ha encontrado muchas oposiciones a lo largo de la historia, ¿no? Incluso hay quien dice, quiero ser hijo de María, pero no quiero ser su esclavo, ¿no? Porque la palabra esclavo repugna. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo, primero que nada, conservarlo, que no se le saque, que no se le quite de la espiritualidad monfortiana. Vamos a examinarlo un poquito y a explicarlo para poder defenderlo, ¿no? Si algún día se presentara la ocasión. Entonces, dice, la esclavitud del alma para con Dios es algo plenamente cristiano y en armonía con la enseñanza de la Iglesia. Ya en el catecismo que se creó a petición del Concilio de Trento, encontramos la siguiente expresión. Es muy justo que nos demos para siempre a nuestro Redentor y Señor, y no de otro modo que como esclavos. Esta expresión sale de un concilio, ¿no? Entonces ya ahí el término queda perfectamente aprobado, digamos. También a lo largo de los siglos encontramos el concepto de esclavitud presente en la espiritualidad de muchos santos, ¿no? Incluso esclavitud mariana, así, tal cual. Vamos a ir en orden cronológico, vamos a ir en orden regresivo, ¿no? En el siglo XIX, el santo cura de Ars, ¿no? Se había ligado por voto a la santa esclavitud de María y establece la cofradía de la santa esclavitud y dice, quien tome seriamente su salvación debe entrar en esta cofradía. En el siglo XVIII, San Alfonso de Ligorio dice, oh Madre del amor hermoso, acéptame como tu siervo y esclavo eterno, ¿no? Y también dice, reinar en esta tierra será precisamente servir como esclavos a Jesús y a su dulce madre. Tenemos acá una santa muy interesante, ¿no? En el siglo XVII, Santa Margarita María, ¿no? Si la esclavitud o el término esclavitud estuviera mal, ¿no? Alguien tan enamorada del corazón de Jesús nos lo hubiera dicho, ¿no? Sin embargo, ella tiene un acto de consagración a la Virgen María y escuchen cómo dice, Santísima, amabilísima y gloriosísima Virgen, Madre de Dios, a quien nos hemos dado y consagrado enteramente, gloriándonos de perteneceros en calidad de hijas, siervas y esclavas, ¿no? Ahí para que se den una idea. Luego, siglo XVI, San Ignacio de Loyola, nada más y nada menos. Dice en la meditación acerca de Belén, ¿no? Del pesebre, se considera a él a sí mismo como un pobrecito esclavo e indigno de la Sagrada Familia, ¿no? O indigno esclavo de la Sagrada Familia. Tenemos a San Buenaventura en el siglo XIII, ya en el siglo XIII, ¿no? Dice, yo soy el más vil de los hombres y de las criaturas. Espontáneamente, después de al Señor mi Dios, me entrego como esclavo a vos, dominadora de las naciones, ¿no? San Buenaventura le habla a la Virgen. Siglo XII, San Bernardo, no soy más que un vil esclavo que tiene el gran honor de ser siervo del Hijo al mismo tiempo que de la Madre. Encontramos en la tumba del Papa Juan VII, ¿no? del siglo VIII, una inscripción que está en latín y en griego y dice, esclavo de la Madre de Dios, un papa. Luego San Ildefonso, siglo VII, dice, para ser el devoto esclavo del Hijo, aspiro a la fiel esclavitud de la Madre. Entonces está claro, ¿no? Que no va en contra de la espiritualidad ni de la Iglesia ni de los santos, el llamarnos esclavos. Montfort, San Luis María de Montfort incluso agregaba a su firma el título indigno esclavo de María, ¿no? Y nos invita a llamarnos esclavos de amor, ¿no? De Jesús y de María. Muy bien. Vemos también en la escritura, ¿no? Hay expresiones de esta esclavitud en la escritura. Nada más y nada menos que los apóstoles. Se me durmió acá con el PowerPoint, perdón.
ahí estamos. Bueno, dice, ¿quién se atrevería a dudar de la espiritualidad de los apóstoles? Ellos se llaman a sí mismos esclavos de Jesucristo, sin considerarlo por debajo de su dignidad de hijos de Dios y de enviados de Jesucristo. De hecho, se apoyan grandemente en esta realidad para ejercer su ministerio. Encontramos así en sus escritos la palabra griega doulos, ¿no? Que a menudo se traduce como esclavo, o es su principal traducción. San Pedro nos llama esclavos de Cristo, ¿no? En un pasaje dirigido formalmente a los cristianos, a quienes también llama hombres libres, ¿no? Entonces, esclavitud y libertad, ya las encontramos juntas en la espiritualidad de los apóstoles. Luego, San Pablo usa el término constantemente, ¿no? Llama a los cristianos esclavos de Dios, esclavos de Jesucristo, en Éfesos, en Corintios, en Primera de Corintios y en Romanos. Dice, si todavía tratase yo de complacer a los hombres, no sería esclavo de Cristo, en Gálatas. A su discípulo Timoteo le dice, el esclavo del Señor no debe pelearse, sino ser manso para con todos. También dice, obedeced no solo cuando vuestros amos tienen los ojos puestos en vosotros, como quienes buscan agradar a hombres, sino como esclavos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios con toda el alma, ¿no? En Éfesos. Y en las cartas de San Judas y de Santiago encontramos saludos, ¿no? Al principio de las cartas, donde ellos mismos se llaman esclavos de Cristo, ¿no? La carta de San Judas y la carta de Santiago, ambos 1:1. Y bueno, en los evangelios, no nada más la misma reina del cielo, ¿no? Objeto de nuestra esclavitud, está en la anunciación, ¿no? En el anuncio del ángel. La misma Virgen dice, he aquí la esclava del Señor, ¿no? Y ante su prima Isabel también exclama, el Señor ha mirado la pequeñez de su esclava. Y bueno, finalmente el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dice San Pablo que tomó la forma de esclavo, ¿no? Toma la forma de esclavo y llevó su esclavitud hasta el extremo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Leemos en Filipenses. Entonces, la santa esclavitud, como la vamos a llamar de aquí en adelante, la santa esclavitud ya no puede contener nada deshonroso, ni envilecedor, ni en oposición al espíritu de la iglesia. Si los mismos apóstoles la están recomendando, la están usando, ¿no? San Pablo nos invita a tener los mismos sentimientos y las mismas disposiciones que Cristo Jesús tuvo. Se entiende entonces que la disposición o el sentimiento, ¿no? de un esclavo está incluido. Ahora, encontramos textos que se podrían usar como en contra, ¿no? O que parecieran abolir la santa esclavitud, ¿no? Ciertos textos que parecen como cancelarla. Por ejemplo, el discurso de despedida de Jesús, ¿no? Donde dice, ya no les llamo siervos, sino o esclavos, sino amigos, ¿no? En Juan 15:15. También hay otra, ahorita la vamos a comentar, también hay otra de San Pablo, dice, pues sois hijos, ¿no? Envió Dios desde el cielo a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre, de manera que ya no somos esclavos, ¿no? Sino hijos. Bueno, hay que decir primeramente, estos pasajes no cancelan, no significa que la santa esclavitud ha sido abolida, ¿no? Porque los mismos apóstoles la usan después de la última cena, ¿no? Donde nuestro Señor dice estas palabras. Entonces ya ahí un argumento queda fuera, un argumento en contra. Y también San Pablo, en esa misma carta de los Gálatas que acabamos de leer, donde habla de la esclavitud, él está refiriéndose o la esclavitud que él está excluyendo es la esclavitud servil del Antiguo Testamento, ¿no? Con todas esas prescripciones que ya conocemos, ¿no? Y
habla de cómo ahora ha llegado la libertad de los hijos de Dios, ¿no? Y es con esa libertad que nos proclamamos esclavos de Cristo, ¿no? O que San Pablo quiere que nos hagamos esclavos de Cristo. También San Pablo, perdón. También San Pablo, en la epístola a los romanos, en la carta a los romanos, capítulo 6, nos va a dar bastante material para meditar acerca de la esclavitud, ¿no? El que después, en un momento, el que lo quiera leer, capítulo 6, vamos a leer nada más unos cuantos versos ahorita. Dice, ¿no sabéis que cuando os entregáis a uno como esclavos para obediencia, esclavos quedáis de aquel que obedecéis? Ya sea del pecado para la muerte, ya sea de la obediencia para la justicia. En efecto, como entregasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para la iniquidad, así ahora entregad vuestros miembros como esclavos a la justicia para la santidad, ¿no? Repito, Romanos 6. San Pablo nos está enseñando que Cristo nos ha liberado de la esclavitud antigua, de la ley, a la ley, al pecado, a la carne, ¿no? Pero ahora somos esclavos de la justicia para la santidad y para la vida eterna. Tenemos que ser esclavos libremente, es una esclavitud que estamos escogiendo libremente, ¿no? Cristo nos ha sometido para Dios. Similarmente, la santa esclavitud, ¿no? La que profesamos nosotros por nuestro cuarto voto, nos conduce, perdón, no conduce de ningún modo al temor servil, sino que nos libra de él, llevando al alma a amar y confiar más en Dios y en María. Muy bien. Vemos pues que no hay ninguna contradicción, ¿no?, entre la santa esclavitud y la dignidad de hijos de Dios, como muchos argumentan. Pues ambas, la esclavitud voluntaria y nuestra dignidad de hijos de Dios, están fundadas en ¿qué? En el amor y en la libertad, ¿no? El que busca seriamente objetar contra la santa esclavitud usando las escrituras, simplemente se va a dar cuenta de que el mismo Espíritu Santo está inspirando la santa esclavitud. Es el Espíritu Santo que la recomienda, ¿no? Podríamos decir. Ahora, vamos a analizar la voluntariedad, ¿no? ¿Cómo es que somos esclavos voluntarios, ¿no? De amor. Esclavos voluntarios y esclavos de amor. Diversos errores e ideas falsas con respecto a la santa esclavitud han alejado a un gran número de almas de la práctica de la perfecta devoción a Nuestra Señora. Ha habido quien llega a compararla con la esclavitud entre los hombres, la cual la Iglesia Católica, la cual la Iglesia Católica más que nadie luchó por abolir. No, sería como decir que servir a Dios y servir a la Virgen es servir a amos crueles, ¿no? O que les servimos con resentimiento, ¿no? O que en realidad no queremos servirlos, ¿no? Y no es el caso, ¿no? Dice, si entre los hombres vemos que no todos los amos fueron crueles e incluso hubo esclavos llenos de afecto y fidelidad para sus amos, ¿cuánto más, ¿no?, cuando se trata de la santa esclavitud a Jesús y a María? Debemos entonces entender el término esclavitud como pertenencia y dependencia total, definitiva, gratuita y, como hemos dicho, voluntaria. Así como el esclavo pertenecía a su amo con todo lo que era, todo lo que poseía, por toda la vida y sin esperar ninguna retribución, así queremos también pertenecer a Jesús y a María, por entero, para siempre, por amor, sin ningún interés y con generosidad, ¿no? Yendo más allá de lo que exige. Pues la santa esclavitud implica lo exterior como lo interior, lo natural como lo sobrenatural, el tiempo presente y toda la eternidad, ¿no? En pocas palabras,
Es una pertenencia radical, libre, universal, eterna, de puro amor a Dios por medio de María. Y puesto que este amor es el más fuerte y noble amor que podemos tener, ¿no? Por Dios, por Jesús, por María, este amor nos llevará a la dependencia más radical y envidiable, pues servir a Dios es reinar, ¿no? La santa esclavitud en realidad nos hace reyes. El que quiera pertenecer más a Dios, más se hará su esclavo. El que más se haga su esclavo, más reinará. Ahora, San Luis María de Montfort nos habla de un gran consuelo que tenemos los que estamos consagrados a María. Dice, el más grande consuelo es saber que donándonos a nosotros mismos en santa esclavitud, nuestros pensamientos, palabras, acciones, sufrimientos, etcétera, son para la mayor gloria de Dios y pasan a ser como un canto de amor y alabanza al corazón materno de María. Incluso, dice el santo, todos los actos, todos los instantes de nuestra vida serán una glorificación de nuestra Divina Madre. No solo nuestras acciones importantes, ¿no? La oración, el estudio, el apostolado, sino también las más pequeñas, como el comer, ¿no? El descansar, la utrapelia, etc. Y todo esto sin que lo tengamos que actualizar, ¿no? Sin que lo tengamos que pensar. Basta la intención general, ¿no? O permanente, ¿no? De hacernos de Jesús y de María, ¿no? De hecho, nos hacemos como Jesús y como María, porque los actos de ellos todos fueron redentores, ¿no? En el caso de Jesús, redentor, en el caso de María, corredentores. Bueno, nos unimos a esa característica, ¿no? Que también contribuimos, digamos. Y seguimos también así lo de San Pablo en 1 Corintios, ya comáis, ya bebáis, ya hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios, ¿no? Y nos atrevemos a agregar, y para gloria de María. Pues, ¿qué clase de alma se contentaría con alabar a la Madre de Dios por 20 minutos al día? El alma consagrada solo estará satisfecha entregándose enteramente. Les comparto una historia rápida, con mis propios ojos la vi. En el metro de la ciudad de Nueva York se acercó un evangélico y estaba desafiando todo el tema de las sotanas, de la consagración, todo esto. Y en un momento dice este hombre que de nada sirve, ¿no? Que de nada sirve hacerse religioso. Y uno de los seminaristas le preguntó, bueno, entonces dime, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago yo con este deseo de entregarme completamente a Dios? Y el tipo quedó callado. El tipo no supo qué contestar. Nunca había ponderado que tal deseo existiera, ¿no? De entregarse completamente, ¿no? A Dios a través de su madre, mucho menos a través de su madre, ¿no? Bueno, la santa esclavitud orientará nuestra vida hacia Jesús como a su fin principal y a María como su fin inmediato y secundario. No, perdón, a Jesús como su fin principal y último y a María como a su fin inmediato y secundario. El objetivo se alcanzará si el alma se consagra no solo voluntariamente, sino reflexionando plenamente, consciente de lo que está haciendo y haciéndolo con todas sus fuerzas. Este acto de voluntad, como cualquier acto libre, perdura en cuanto a sus efectos mientras no se lo retracte por un acto opuesto, es decir, otro acto de la voluntad, un acto que exprese implícitamente, ¿no? O que revoque implícitamente o expresamente, ¿no? Lo contrario. La donación que hacemos. Sería impensable, simplemente es como decir, ya no quiero pertenecer a María o ya no quiero dedicar todos mis actos a María, ¿no? Es lo que estamos diciendo, pues, ¿quién estaría tan loco para hacer eso? Luego,
Um, eh, Vamos a hablar ahora del pecado y la santa esclavitud, ¿no? Porque decimos que absolutamente todos nuestros actos, desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir, e incluso mientras dormimos, porque el descanso está incluido, um, pertenecen a María y María se los da a Dios, ¿no? Pero ¿qué pasa con el pecado? Bueno, la pertenencia a María también se puede anular por el pecado mortal, ¿no? O sea, no solo revocándola conscientemente, como si algún loco dijera, ya no quiero pertenecer a María, sino cuando pecamos mortalmente, ¿no? Uh, uh, el alma, ¿no? Mientras permanece en pecado mortal, ¿no? Esta triste realidad, ¿no? En este triste estado, se separa de Jesús y de María, a quienes estamos unidos por caridad sobrenatural. Y esta caridad, como sabemos, solo se recupera por un acto de caridad perfecto o de contrición perfecta o con el sacramento de la reconciliación, ¿no? De la confesión. Pero tenemos que no solo el pecado mortal nos separa, ¿no? de esta donación, sino que retractamos esta donación cuando cometemos cualquier acto que es incompatible con la santa esclavitud, ¿no? Una mentira leve, digamos, o una pequeña falta de caridad. No expresamente, pero sí de hecho, ¿no? Y tampoco permanentemente, sino simplemente hasta que otro acto bueno la reactiva, ¿no? Hacemos un acto bueno conscientemente y otra vez entramos, ¿no? Como a reactivar esa donación que hacemos. Lo podemos comparar, por ejemplo, con la velita votiva del Santísimo, ¿no? Imaginemos que se apaga y tenemos la capacidad de volverla a prender nosotros mismos, ahí nomás, ¿no? Esta idea del pecado, las imperfecciones, ¿no? El pecado venial incluso, lejos de espantarnos, nos debe estimular, ¿no? Para perseverar en la gracia, en la donación a María, ¿no? Evitando, obviamente, el pecado mortal, evitando las imperfecciones, evitando el pecado venial. Lo tenemos que ver de un modo positivo, es como un incentivo extra, no es una carga extra, ¿no? Bueno, todavía me queda un poquito acá, ¿cómo vamos de tiempo? Híjole, ya va muy largo esto. Acá esto también muy interesante, la renovación del voto. Pensar que en virtud de nuestra consagración a María, ya todas nuestras acciones pertenecen automáticamente a ella, es decir, que ya no hay que hacer nada más, es como pensar que basta con que el barco zarpe para que llegue a su destino, ¿no? Es decir, no hay que timonearlo, digamos. La frecuente renovación de nuestra donación es tan necesaria, ¿no? Como cuando la nave, hablábamos de un barco, ¿no? Como cuando la nave está siendo timoneada, como necesario es timonearla en una tormenta, ¿no? Imagínense los vientos, las olas pegándole al barco, pues tenemos que timonearlo. Así se compara el renovar nuestra consagración. Vamos a ver, me estoy yendo muy largo acá. Muy bien. Obligaciones y consecuencias de la santa esclavitud. Creo que ya con esto podemos terminar. Este voto, el cuarto voto, es muy recomendable en sí mismo, ¿no? Pero debe hacerse con prudencia, con pleno conocimiento de las obligaciones, como ya decíamos, y con aprobación de un director espiritual, ya que muchos tienen concepciones inexactas de este punto. La consagración a Jesús por María no comporta por sí misma ninguna obligación nueva bajo pena de pecado. Es decir, la infidelidad a la donación, sea total o parcial, no cometería directamente pecado ni grave ni venial, ni la retractación explícita, ¿no? Total o parcial de nuestra donación, ¿no? Esto solo sería pecado por los motivos por lo que lo hacemos, ¿no? O sea, por el enojo, por la pereza, por el despecho, eso sí sería pecado, pero no directamente la infidelidad a la donación.
Y lo mismo aplica cuando se obra en contra del espíritu, ¿no? De esta donación, de esta consagración. Sin embargo, la consagración tiene consecuencias morales e impone deberes, como ya habíamos dicho. Es obvio, ¿no? Porque si reorienta nuestra vida, ¿no? Nos ayuda a timonear el barco, pues obviamente que hay cambios, ¿no? Que nos impone la consagración, ¿no? Se puede comparar, por ejemplo, con las que impone el estado de sacerdotal, ¿no? La orden sacerdotal. Acostumbrados a reducir la vida cristiana a la observancia de prescripciones, ¿no? Para evitar el pecado, olvidamos que la verdadera y plena vida cristiana consiste en fidelidad y amor a Dios, ¿no? Similarmente, la santa esclavitud consiste en fidelidad y en amor constantes, ya que no basta darse una sola vez o una vez al mes o por semana, sino con cada acto de nuestra vida. Esto implica que ya no tenemos derecho de disponer de nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestros sentidos, nuestras facultades, bienes materiales, espirituales, naturales o sobrenaturales. Uh, todo esto que mencionamos ahora le pertenece exclusivamente a María, ¿no? A nuestra madre, a quien hemos hecho voto de esclavitud, ¿se entiende? El mismo Montfort dice, he encontrado muchas personas que con admirable ardor se han entregado a la santa esclavitud en el exterior, pero raramente he encontrado a quienes hayan adquirido el espíritu, ¿no? O sea, que la asimilemos interiormente es otra cosa. Y aún menos quienes hayan perseverado en él, en ese espíritu, ¿no? Acá esto es importante. No obstante, aunque la verdadera devoción no implica ser perfecto, ¿no? Ojo, no estamos diciendo que ya tenemos que ser santos ahorita, sí exige el deseo sincero de llegar a serlo. Tenemos que estar todos los días esforzándonos con ese deseo, esa ilusión de que un día vamos a ser santos, ¿no? Por medio o con ayuda de este voto. Así es como somos buenos esclavos, ¿no? De María. Es decir, hace falta nada más la buena voluntad, ¿no? La gracia de Dios, obviamente, el auxilio de nuestra madre y por nuestra parte, la buena voluntad, ¿no? Es una dependencia interior, ¿no? Es como, encontré un ejemplo muy bueno en el material que me dio Néstor, es como pedirle permiso a María para todo, ¿no? ¿Puedo leer este libro? O, mamá, ¿puedo renunciar a este evento? ¿O debo renunciarlo? ¿Puedo hacer tal cosa? ¿No? ¿Puedo llamarle a tal persona? ¿No? Es como, es algo muy, se puede considerar como algo muy infantil, pero ¿no? Estamos llamados a ser como niños después de todo, pero también intensifica, ayuda a intensificar, ¿no? Todo esto, la vida espiritual. Muy bien, todavía tengo acá un poco más de material, pero ya me fui muy largo, vamos a dejarlo ahí.